Bienvenidos a Radio Online Super Estelares Sculpi, el acontecer nacional e internacional, ciencia, tecnología, Super Estelares Sculpi. En la Escuela de Ingeniería Mecánica, como también he sido profesor en otras facultades de posgrado. Actualmente estoy haciendo un pequeño proyecto de consultoría en el hospital universitario. Sculpi, ¿cómo quedamos entonces? ¿Cómo sería la dinámica? Bueno, precisamente no me antepongo a la iniciativa que has tenido y por parte, naturalmente, tus conocimientos. Cuando hablamos de desarrollo de la empresa venezolana por épocas y por etapas, ¿a qué época te remontarías? Ok, fíjate, este es algo que yo una vez lo hice, tuve esa oportunidad, ¿no? Y yo empecé hablando de, vamos a decir, de Gómez hacia López Contreras, en una época porque Venezuela era un país rural, agrícola. Ahí se empezaron a establecer los cimientos, aunque en Venezuela ya originalmente por influencias internacionales de otros países sí había empresas que vinieron aquí que en diferentes sectores, pues, buscando las oportunidades en Venezuela. Pero para hacer un poco más, enfocar más en estas épocas, la empresa venezolana vino a tener un marco más de referencia entre la época de General Gómez y la época de López Contreras, ¿no? Que empezaron a establecer la organización del país, la estructuración del país, con diferentes regiones, estados, o sea, todo el marco constitucional, pues. Y de ahí empezaron a existir programas de apoyo del sector público a través de los organismos, los ministerios, como el Ministerio de Fomento, todos esos ministerios que son emblemáticos, que ya no existen, y diferentes organizaciones que apoyaban la formación de la empresa. O sea, aquí se ha venido hablando de emprendimiento en estos tiempos, pero el emprendimiento es más reciente el nombre. El nombre, sí, Sí, claro. el nombre, pero ya te puedo decir que la literatura que yo he estudiado de los años 50 hacia arriba, ya hay mucho escrito, por lo menos en la revista de Harvard, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, se ha hablado bastante de la creación de empresas, emprendimiento, con otros términos, ¿no? Pero el término se está acuñando, yo diría, de los 70, más moderno. Pero es algo que viene rodando de atrás, que es la creación de empresas, pues, y sobre todo empresas pequeñas, medianas, y las nuevas empresas, porque las corporaciones, las grandes corporaciones vienen desarrollándose, sobre todo en los países europeos, los países avanzados, en Japón, que desde hace mucho tiempo. Bueno, han crecido, tampoco empezaron como grandes corporaciones, empezaron como empresas y se fueron el mercado las llevó a desarrollarse. De hecho, ahorita hace poco vi un programa sobre el desarrollo de la bolsa de valores y las sedes corporativas de las empresas, y eso se debe a que se fue una creación de Holanda. Holanda ya en los siglos XVII y XVIII, o sea, ya se estaban formando empresas, bueno, países que tenían un avance, civilizaciones muy avanzadas, pues, que marcaron hitos en el mundo, ¿no? Descubrieron muchos países, conquistaron muchos países, pero también transfirieron mucho conocimiento, ¿no? En el caso de Holanda, es un país emblemático. Bueno, las bolsas de valores fueron, y las casas corporativas, lo que llaman las headquarters, las casas matrices de las empresas, fueron una creación de Holanda, inclusive los centros comerciales. Puedes imaginar desde cuándo está eso, ¿no? Claro, en diferentes formas y diferentes métodos y estructuras, ¿no? Pero bueno, yéndonos a nuestro caso Venezuela, si podemos decir de los 30 a 40 se fue formando un tejido industrial venezolano que venía rodando gracias a la influencia y al desarrollo de la industria petrolera. Te recuerdas que nosotros tenemos explorando petróleo yo creo que más de 100 años. Más de 100 años, Sí, entonces la industria petrolera generó una cantidad de desarrollo en Venezuela, creación de empresas, inversionistas, desarrollo de ciudades, la migración interna dentro de ciudades. Las personas que vivían en Oriente se fueron desplazando hacia las zonas petroleras, en este caso Occidente, ¿verdad? Inclusive muchas personas de las islas del Caribe, Aruba, Curazao,
de Guyana, de estos países también vinieron a trabajar a Venezuela. Y de muchos países, por lo menos la Shell, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Shell atrajo gente de muchos países, expatriados, profesionales, así como muchos venezolanos también fueron a trabajar a otros países en esa época, ¿no? Y la Creole, la Exxon y todas esas empresas petroleras fueron creando todo un tejido petrolero, pero a la vez industrial. Empresas de formación de capital nacional, que es actualmente un área de PDVSA, y fueron pues al ritmo creándose. Entonces, pero emblemático en Venezuela, desde mi punto de vista, pues, después de establecerse el gobierno, la administración pública, que fue fundamentalmente con López Contreras, después fue puliéndose en la medida más avanzada. El Ministerio de Fomento fue un organismo de impulso al desarrollo de Venezuela. ¿En qué medida? En la medida de apoyar la formación de empresas, la formación, bueno, de apoyar el desarrollo económico del país, ¿no? Es lo más globalmente, ¿no? Y por lo menos muchísimas empresas en Venezuela surgieron gracias a apoyo del Estado. Aquí el Estado, que lo llamamos en inglés welfare state, el Estado dador, fue muy paternalista. Dio mucho, ha dado mucho y sigue dando, ¿no? Ese es un mal, pero que nos ha influido, ¿no? Entonces, pero de ese punto de vista y en otros puntos de vista, el Estado pues fue, gracias a la riqueza petrolera, pues a toda esa cantidad de cosas y otros elementos. Acuérdate que éramos un país rural, agrícola, y fuimos transformando. Ese cambio de sociedad, tecnológico, industrial, impactó mucho, muchas zonas industriales, caso de Estado Carabobo, el mismo Estado Aragua, que todavía tiene partes agrícolas y pecuarias, se fueron convirtiendo después de los 50 hacia arriba en estados industriales. El caso del desarrollo de las zonas industriales de Valencia y el desarrollo de las zonas industriales del Estado Aragua, ¿correcto? Sí. Y algo pues en el Estado Miranda, en Caracas, también capital, La Guaira, algo más crecimiento. Pero todos los estados son emblemáticos en Venezuela, de hecho son los estados de mayor existencia de industria. En este momento muchas están paradas, pues están cerradas, otras se han activado en algunos sectores, pues están activas, porque son empresas que van al consumo humano, al consumo masivo, ¿correcto? Entonces fíjate, esa transformación dio paso, bueno, tú estás en el edificio emblemático, a la formación de Fedecámara. Fedecámara se escribió hace más de 80 años, en los 30, 40, pues estaban cumpliendo ellos años. Sí. Y bueno, Fedecámara fue creando, agrupando, creando esa cultura empresarial que todavía en Venezuela está en ojoto, ¿no? Cultura empresarial, desarrollo de ese enfoque gremialista, pero también coayudó al desarrollo de la empresa, porque las cámaras también son importantes en la formación de empresas, ¿no? La cámara de la asociación empresarial, la asociación regional de productores de diferentes sectores, coayuda para la formación de empresas y para incentivar pues, al empresario. Ha habido ciertas cosas que pero bueno, es algo que está ahorita en el tapete y es importante, pues, cuando tú ves que te reúnes con una cámara, una asociación de empresarios y ves que hay un objetivo, una misión, un propósito, eso genera buena vibra, pues, y permite, pues, que es como un punto de negociación donde se pueda hablar con diferentes sectores, con el Estado. Bueno, en estos últimos tiempos que ha habido tantos problemas, ya se ha ido logrando conocerse y tener confianza entre ambos, ¿no? Sector Estado y sector empresarial. Hay algo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención en Venezuela, pero más que todo, esa iniciativa, ese propósito que tiene cada quien en entender lo que quiere y proyectarlo. Pero entonces tienes un Estado, ¿verdad?, que te controla, te pone leyes, te impide, y entonces ese humanismo utópico y ese verbo, si se quiere, ese materialismo dialéctico, se transforma en frases. Antes, mediano empresario, el que emprende ha emprendido toda la vida. ¿Cuál es el propósito de hacer creer que estamos innovando cuando en realidad, hoy por hoy,
como estamos viendo Venezuela, está arruinada. No de los recursos naturales, sino de proyectar, ¿verdad?, esa capacidad que tiene ese ser humano sobre la base de que quienes dirigen, como en el mundo entero, te estoy hablando del mundo entero, hacen ver que es todo lo contrario. Entonces tú escuchas la corrupción, escuchas claramente que es un desprecio por la vida. En ese sentido, ¿qué me acotarías? Porque el hombre por naturaleza es emprendedor y no hay nada más lamentable que creer que no lo es. Y aquí yo parto que, en el sentido más estricto de la expresión, es que todo desarrollo causa angustia, ¿verdad? ¿Qué angustia? ¿A quién y para quién? Porque uno ve tantos impuestos, no hay desarrollo. Entonces tienes a alguien maulo cobrando y en la práctica no se ve. Y te estoy hablando mundialmente. Dame una orientación allí. Bueno, en el caso de Venezuela, sí, bueno, para el desarrollo de la actividad empresarial, económica, en la medida que tú, acuérdate que al no tener esa capacidad de producción de petróleo, que es nuestro principal, somos un petróleo, ¿no? Diversificar la economía y no es un proceso que se hace en corto plazo, eso se podría haber empezado a hacer hace 50 años, 60 años. Y se ha ido haciendo algo se ha hecho. Hay un parque industrial. Tiene que preparar personas. No, eso es parte de todo el proceso. Eso es una pata, pues, un elemento. Entonces, fíjate, lo que tú dices, si el Estado, al no tener todos esos recursos, empieza a crear un Estado tributario, ¿no? Por todos lados te va a sacar impuestos, te va a poner a todos los niveles. De hecho, inclusive hay zonas industriales en Venezuela que las alcaldías están cobrando los impuestos a empresas que están cerradas, que no están produciendo, que no están generando ingresos. Eso es una cuestión que no tiene sentido, ¿no? Por otro lado, el tener un organismo como el SENIA, una agencia, es también para incentivar el desarrollo de la empresa, el desarrollo del país, porque puede generar incentivos en otros países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en muchos países, todos los países en el mundo buscan inversiones, buscan empresas, empresarios, emprendedores que quieran invertir y le dan facilidades. Yo conocí casos de Florida que han venido aquí hace tiempo, cuando había mejores relaciones con Venezuela, a captar empresas que se quieren establecer en algunos consejos, en unas ciudades de Florida. Y ellos le dan incentivos de capacitación, incentivos de impuestos, facilidades de pago, una cantidad de elementos para incentivar, bueno, el captación de empresas. Y sí lo hubo aquí, ¿oíste? Sí lo hubo. Esto fue hace 30 años, un poquito más, que venían las empresas americanas, hacían ferias y todo, de Canadá también. Y ellos estaban pendientes de buscar empresas que quisieran establecerse, y muchos venezolanos se fueron para allá, aprovechan esos incentivos. Sí, por lo menos en los sistemas de inmigración, por el sistema americano, el sistema australiano, el sistema canadiense y muchos otros europeos, tienen un incentivo que es el inversionista, los sistemas de visas, creo que la H3 del sistema americano de inmigración. Tú te da la residencia cuando tú haces una inversión de empresa. Te puedo decir que conozco bastante del sistema americano y de otros países. Hay una agencia en los Estados Unidos que es FDA, la Agencia para la Pequeña y Mediana Empresa y el Emprendimiento, que también tiene incentivos para apoyar internamente a la creación. Y la creación de empresas significa empleo, creación de empleo. Ese es un factor importante en el mundo. En el mundo hay mucho desempleo. Y desarrollo, por supuesto. Desarrollo estructural. A la vez, que tienen diferentes planes hasta cierto nivel. Nosotros no estamos en eso chiquitos. Hemos tenido oportunidades, hemos tenido una organización de promoción de la empresa pequeña, mediana, con industria, después tenemos una pyme, pero no sé si realmente están cumpliendo sus objetivos. Creo que no. Bueno, Industria tuvo muy buena actuación, tuvo una destacada labor muchísimo tiempo. Era una organización que tuve la oportunidad de conocerla y inclusive trabajar con ellos. Y sí tenía una gran influencia y tenía una cobertura nacional.
al eliminar Corpoindustria, que era el organismo. Y te voy a atar un poquito por Corpoindustria, que desde los años 50, 60 se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa. Eso fue lo que dio origen después, en la época de CAP 2, CAP 1 a Corpoindustria. Pero ya se venía hablando, bueno, te vuelvo atrás, en el Ministerio de Fomento se crean las corporaciones de desarrollo, que también eran para el desarrollo de las regiones, ¿verdad? No sé que en este momento cómo están funcionando, pero la Corporación Venezolana de Fomento fue un organismo también importante para el desarrollo del país, junto con el Ministerio de Fomento. Hasta que, bueno, el Ministerio de Fomento desapareció con Caldera y se creó otro ministerio, Industria y Comercio. No sé cómo ese ministerio ha articulado, porque es el ministerio que tiene a su vez la función de, entre políticas públicas, incentivar el desarrollo económico, industrial, empresarial de las empresas, junto con el sector privado. Pero el sector privado ha actuado, ha salido adelante y bueno, fíjate que hay movimiento, pues el movimiento comercial en Venezuela está activo, hay comercio, pues ahí tú ves que centros comerciales, tiendas, pues bueno, tú vienes también de ese sector, se mueve. Hay un problema grave que es el problema de capacidad de compra, la capacidad de ingreso de todos nosotros que la perdimos, ¿verdad? Cuando nosotros éramos un país que teníamos un nivel de ingreso altísimo. Eso no se ha recuperado y no se ha hecho, el Estado no ha hecho lo posible por mejorar la capacidad de ingreso del venezolano. Porque está totalmente caída en un porcentaje altísimo. No, y en otros países, yo escuchaba, No, no en recuerdo países- ahorita el nombre, que estaban protestando, Sí. creo que en Disney World, Puede ser que hay una haya parte que estaba unas calles trabajadores. sucias, los trabajadores, Bueno, ok. y entonces estaban desasiados y los trabajadores alegaron, caramba, nos están pagando poco para el trabajo que estamos haciendo. Porque es un Ese caso propósito siempre de utilizar la riqueza que no es el sudor de su frente de ningún político en el mundo, porque esas riquezas están allí. Usted lo que le hemos puesto es para que administre, nada más. Claro, ¿Cuánto le cuesta a usted función de hacer ellos, políticas claro. públicas que permitan desarrollar eso? Claro. No se ve. Fíjate tú, acabas de tocar algo. En muchos países, bueno, los sistemas de gobiernos locales, después te voy a poner un caso de Inglaterra que lo viví, porque viví en esa ciudad. Los gobiernos locales, lo que son las alcaldías, en inglés dicen los county, los municipales, el consejo, pues, county, son los llamados a desarrollar la economía local de cada ciudad, de cada suburbio, o sea, donde están agrupados, ¿verdad? En Estados Unidos ellos funcionan bastante bien, tienen transporte, o sea, una cantidad de incentivos. Claro, también hay que pagar impuestos, pero los impuestos, en inglés se dice payoff, recibes a cambio. Tienes buena educación, buenos colegios, tienes esto. Nosotros aquí no lo tenemos. Son pocos las alcaldías que funcionan bien. Las carreteras, son, las claro, comunicaciones, eso es parte los de servicios públicos. bueno, esa es parte cuando tú pagas impuestos y recibes impuestos, tanto la empresa como la persona natural, como las sociedades pues, anónimas, las compañías X. Bueno, ¿de dónde vienen los ingresos del CENIAP? De ahí, pues, de todo eso. Y el CENIAP es para incentivar, bueno, dar fondos al Estado. Eso es parte de los grandes ingresos del Estado, para poder desarrollar diferentes actividades, mejorar autopistas, carreteras, hospitales, salud, que es un problema. Pero ahorita, pues estoy trabajando en un hospital, haciendo una consultoría, es crítico los hospitales públicos. Es crítico. Muy crítico. Algunos han ido mejorando algunas cosas. Las universidades, como, bueno, emblemático la central. Bueno, tú estás la viviendo, UCB, estamos viviendo ese problema. Mira el sueldo que gana un profesor. Totalmente disminuida. Y es una universidad que debe ser más productiva. Están en esa ahorita, en esa onda. Que ya la universidad hace 40 años era más productiva. Era más así. Más empresarial, te lo digo porque Venido creciendo. lo viví, tú estudiaste en la universidad también. Entonces, fíjate, yendo al tema central, hemos pasado diferentes momentos. Acuérdate que Venezuela, fíjate, Se puede entender eso como etapas, porque acuérdate que estamos enfocando sobre la parte importante de tus conocimientos, épocas y etapas. ¿Sería esa la etapa la que vas a comentar? sí, fíjate, vamos a irnos de los 40 a los 60. Ajá. Una época de Venezuela empezó un auge de desarrollo económico. Subiendo un poquito a los 70, Venezuela tenía una economía impresionante. Había crecido
bueno, era el atractivo de Venezuela, inversionistas, inmigrantes, clave de muchos países. Bueno, con la época de la dictadura de Jiménez, hubo un incentivo a la inmigración. Necesitamos gente calificada. Se empezaron a enviar venezolanos a estudiar al exterior, un programa de becas, dentro del IBI, de las universidades. O sea, sí hubo fomento de talento, de formación de talento humano. A una vez también la industria petrolera, que todavía no estaba nacionalizada, pero había incentivos. Sí había mucha restricción en la investigación y desarrollo. Bueno, pues, el caso de PDVSA, ya cuando es nacionalizada, ya se abre, pues se estructura una empresa donde se crean las diferentes filiales de investigación y desarrollo, como el INTEBER. O sea, se empieza a incentivar más el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela. Antes estaba un poco más como coartada, ¿no? Sí, se vendía petróleo, pero claro, había inversiones también. Se crearon ciudades, en muchísimas ciudades en el estado de Anzoátegui, en Zulia, en zonas petroleras que eran ciudades muy bonitas, en Cudivana, en la zona de Falcón, ¿verdad? Claro, muy bien montada. Toda la... Desarrollo habitacional. Ajá. Entonces, fíjate, Venezuela de 40 para arriba tuvo un crecimiento económico espectacular, mejor que muchos países de Asia. Entonces dice, coño, Venezuela es un país admirado. Claro, una época 83 ya un quiebre ahí, ¿verdad? Entonces, paró un poco pero Venezuela tuvo esas épocas 40, 50, 60, hasta 70 de crecimiento, inclusive todavía tenía un movimiento, bueno, la industria estaba activa. Bueno, la corporación, todo lo que es Guayana, lo que eso viene de los 50, 60, eso viene de atrás, que se fue desarrollando todas las industrias básicas gracias a que tenemos las riquezas naturales. Primero, pero fíjate que se han parado, Omar, se han parado, no están produciendo. Desde el punto de vista de producción han disminuido mucho, han tenido muchos problemas. El caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir allá y trabajé en Benalúm, en el aluminio, conocer un poquito todo, después hice en una consultoría de algunas filiales. Y sí, el problema de la electricidad no, y a pesar de que tenemos todas las alternativas para la generación de electricidad, Guri, y yo vi el desarrollo de Guri, la nueva, que ahora fue en los 80, se desarrolló toda la ampliación de Guri, pues. Fue un movimiento impresionante. Ferrominera, bueno, es una empresa que es, bueno, la exploración de minerales, pues, la que le surge a Sidor y seguramente exporta minerales. También, todas esas empresas están bastante bien. Un factor es falta de una buena gerencia. Ellos han perdido mucho talento humano, muchos gerentes, empresas que invertían en talento humano. Me consta Sidor, Benalúm, Alcázar, todas esas empresas, mira, en inversión ferrominera, en inversión en talento humano y en desarrollo de la región. Bueno, para eso estaba CBG, ¿no? Que es la de desarrollo. CBG es una corporación emblemática y de prestigio. Yo creo que ha quedado un poco, no sé cómo en qué nivel estaba, ya ahora es un ministerio, ¿no? Sí. Y toda la zona, porque no solamente Guayana cubre, pues, impacta en otros estados. Pues un estado muy rico, muy avanzado, pero claro, ha caído. Pues. Y ha habido un desarrollo industrial, metalmecánico. O sea, ahorita está bastante, yo creo que han ido tratando de levantar ese monstruo, no lo hace así de la noche a la mañana. Sidor tuvo una época muy buena, pero fue estatizada. Cuando tú estatizas una empresa, el Estado no puede meterse en tantas cosas, no tiene la capacidad, entonces tienes que buscar. Bueno, es lo que han ido creando ahora en el caso de PDVSA, cuando la primera apertura, ahorita estamos en otra apertura, que es incentivar inversiones en campos petroleros en diferentes formas para atraer inversionistas. Pero como tú con reglas claras y normas jurídicas aceptables, ¿no? Porque si no, no hay vida. Pero fíjate, eso es un factor importante. ¿Cómo usted incentiva si el Estado te expropia? Sí, bueno, esa es una época que realmente impactó a Venezuela y la rayó en el mundo. La puso en una alerta roja. Eso de las expropiaciones. De hecho, uno de los problemas con Estados Unidos es que hay una cantidad de empresas que fueron expropiadas y no fueron pagadas. Te puedo mencionar el caso de la Owens Illinois, hay otra empresa de... La Kellogg, que es una empresa norteamericana. General Motors. No, General Motors fue una situación ya privada y una demanda y cerraron planta.
una empresa que tuvo aquí más de 80 años, creo que más. Pero hay otras empresas americanas que fueron intervenidas y no fueron pagadas, entonces ahí tienes tú las consecuencias. Un causa-efecto, y eso está en el tapete. Pues. ¿No? Y uno mismo... Y en otros sectores, agrícolas también. Entonces, esas empresas agrícolas, ganaderas, o sea, tierras, fincas que las expropiaron y las dejaron caer. Ya la están devolviendo, el INPI la está devolviendo, pero la dejaron toda. No, o sea, fue un problema grave. Y eso te cierra la inversión internacional. Cuando dice, bueno, déjame ver el marco jurídico, porque si yo no voy a invertir aquí. Mira, yo tengo un vínculo con unos petroleros y la idea es buscar inversionistas en el área petrolera, pero siempre hay ese sesgo. Pero mira, déjame ver cómo está esto. Analiza muchas cosas. Lo jurídico es muy importante. ¿Cómo ves eso allí? ¿Cómo ves eso no, allí? Todavía no está claro. Es una situación que está incógnita, incertidumbre, porque un inversionista fuerte, de gran capacidad para lo que se necesita, en el caso de la industria petrolera y en las empresas básicas, no viene cualquiera así. También hay que ver el nivel tecnológico de esas empresas. Muchas de esas empresas están desfasadas tecnológicamente. Tienen más de 20, 30 años y la tecnología cuesta plata. O sea, todas esas cosas hay que verlas y lo ven un inversionista, ¿no? Mira, hay mucho que hacer ahí en ese tema. Pero por otro lado, sí ha habido inversión en la parte de comercio, en empresas pequeñas, medianas, sí ha habido personas que han visto la oportunidad, han visto que es un mercado, personas que se han ido y han venido con un capital y lo han invertido, ¿verdad? Lo que pasa es que hay yo mucho me doy capital cuenta, afuera. no sé, Omar, si te habrás dado cuenta, seguro que sí, es un decir de mi parte, pero tú ves que las personas desarrollan, buscan de alguna manera un capitalcito, pero es que tienes un gran problema, que el Estado no permite ese desarrollo, y eso es a nivel mundial, no te hablo de que puede coincidir con lo que estoy exponiendo, pero no es menos cierto que no hay, tú no ves apoyo, tú ves que la economía se desmejora, tú te descapitaliza, una inflación, la gente, mira, no tiene circulante, si te hablo ahora, no tiene circulante, todo es pírrico. No, fíjate, la persona que ve una oportunidad, vamos a ser un inversionista, un empresario, un emprendedor, un creador de empresa, y tiene la capacidad, lo invierte. No le importa aquí localmente, es donde más se ha ido en la parte de comercio, servicios. Pero si yo no tengo plata, ¿qué te compro? ¿Por qué yo cierro los colegios? Porque los representantes no tienen dinero para pagar sus chicos. Un caso, claro, no todos han cerrado, otros han... No, claro, pero la mayoría sí. Sí, muchos se han reinventado, han buscado la forma de generar otros. O sea, no lo podemos generalizar. Y a nivel mundial no, hay muchos países que son países que atraen inversiones. Por lo menos, fíjate, te voy a poner el caso en América Latina. El mismo Colombia es un país que tiene reglas claras jurídicas, a pesar que tiene ese problema de guerrilla. Costa Rica es un país que atrae inversiones. Chile, el mismo Perú, Brasil, México. Las mismas islas del Caribe son países atractivos en el mundo hotelero, turístico, pequeñas, medianas. Panamá es un país que tiene credibilidad, un marco jurídico y bueno, desde que se abrieron todos esos espacios del canal, la inversión que ha habido es inmensa. Panamá es un país, y muchos venezolanos se fueron a Panamá, se fueron a Costa Rica, se fueron a... Sí, pero ¿por qué no en Venezuela? ¿Por qué no en Venezuela? No, porque buscaron una oportunidad. En muchos países, lo que te decía anteriormente, ofrecen incentivos al inversionista, o sea, al emprendedor inversionista. Entonces van a otros países. El mismo Cuba ha traído inversionistas en la parte comercial, han abierto las puertas, ¿entiendes? O sea, aquí por todas estas cosas que no se han corregido de ninguna forma, ¿no? Pero en algunos niveles sí hay gente invirtiendo, sí hay gente que invierte. Después te voy a decir una página para que te metas, para que investigues un poco, veas las inversiones que se han venido haciendo aquí. No, pero fíjate. Sí hay. Claro, hay un sesgo, hay esa situación, pero bueno, tampoco
Mira, el que arriesga y ve la oportunidad, mete su capital. Pero es que, Si mira, lo tiene. somos un país que no exporta, Si hay, pero mira lo que exporta. hay exportación. Vienen, compran, por ponerte un ejemplo, compran el chocolate y nos lo devuelven en un paquetico. Pero Bueno. nosotros como empresa de poder, independientemente de la Son sabor, pocas. son pocas. Entonces, antier se efectuaba una reunión, no voy a especificar, y se hablaba sobre los incentivos de ambas partes con propósitos, Claro. ¿verdad?, de invertir. Y entonces aquel país le indicaba al de acá, mira, tenemos espacio, tenemos gente que está ganando, creo que a ustedes les puede ir muy bien, pero es que yo tengo la materia prima y no sé qué hacer con la materia prima. Vienen, me la compran y me la devuelven. ¿Y qué hago yo aquí que no tengo esa capacidad? O el Estado, con los planes que le he propuesto, no lo corrobora y no lo incentiva a lo que ellos le han llamado, en este caso aquí, emprendedor, que muchas veces ni siquiera tienen el fondo de comercio para comenzar a darle forma a la empresa. Mira, si hay una política de incentivo a la exportación y a la creación de empresas del Estado, ya el marco está allá y existe, pues. Fíjate, muchos de estos países, el caso de Venezuela, de la región, tienen materias primas atractivas para empresas de otros países que no las tienen. Sí. Así es África, hay en Asia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien. Nosotros tenemos buenas materias primas. Bueno, café, hay café en todo el mundo. Sí. Si te vas, te voy a ir por rubro. El rubro café aquí se ha ido desarrollando. ¿Okay? Hay bastante producción. Está Lara, Mérida, Trujillo, Táchira, otros estados. En casi toda Venezuela se está produciendo café. Algunos exportan, otros no exportan, otros no. Es muy competitivo. Después en café tienes Brasil, tienes Colombia, tienes Costa Rica, tienes Centroamérica, Ecuador, Perú, que producen café también. Tienes África. Ahora, después vamos con el cacao. El cacao venezolano se ha demostrado que es de bastante calidad, tiene buena reputación, bueno, y se busca la materia prima. ¿Cuál es la materia prima del cacao? Las semillas, ¿verdad? Los granos, la manteca que se produce después de eso, y el sabor, el flavor que llaman, el polvo. Esos son los tres elementos que se buscan para comprar. Materia prima. Materia prima, sí. Igual te lo consigues en otros sectores, bueno, tienes materia prima, commodities. Claro, hay muchas commodities que las producen en otros países en mayor cantidad. Muchísimo. Cuando vea la crisis alimentaria aquí, la crisis fuerte todavía existe, pues la crisis importaba todo lo que se podía producir aquí, ¿te acuerdas? Sí, sí, Leche, sí. arroz, maíz y productos terminados, harina, pan, mucho se produce aquí, pero muchísimo venía de estos países de arriba. Los costos eran mucho más. Me acuerdo lo de la leche, inclusive la carne, ¿te acuerdas? De Brasil, de Argentina, de Uruguay, productos de todo tipo, de Ecuador, que son grandes productores, tienen buena agricultura, que nosotros hemos ido mejorando. Y productos elaborados, ya fabricados, ciertos productos bueno, productos del mar, hemos entrado en ese mundo. Son El caso del cantaditos. camarón, que es cultivado, y la cangreja azul, que sí es natural. Pero tienes a Chile, que es un país que tiene. Mira, Chile, yo conocí aquí un experto japonés que tuvo una embajada, trabaja para la agencia de cooperación, que tiene una oficina aquí en Venezuela. Él trabajó en el proyecto del salmón de Chile. Y Chile pasó bastante tiempo experimentando, tratando de desarrollar ese salmón en vivero. Ya en este momento Chile es un gran exportador de salmón. Como el camarón cultivado, ¿sí? Lo cultivan. Sí, sí, sí. Y bueno, claro, cuando tú pruebas un salmón natural de Holanda, de Canadá, oye, es diferente, ¿no? Pero Chile es un gran productor de frutos del mar también, y exporta. Es un productor de aguacate también, de aceite de oliva, que lo ha logrado hacer, y tiene, bueno, vino. Tiene mucha inversión en vino de España, de Francia, igual que Argentina. Entonces, tiene muchos productos elaborados a partir de las materias primas que tiene. Nosotros en algunos, bueno, el ron tiene un marco ya bastante reconocido. Se ha ¿no? Y consolidado. se agrupan, muchos, la marca de ron aquí
ya están en el mundo, tienen reputación, ya es producto elaborado, industrializado. Sí, por eso es que te digo, son pocos. No, y pueden haber otros que no sabemos. Bueno, viste que el Telar de Maracay habló de ropa, que Blue Jeans que los exportan. La planta está en Santa Cruz de Aragua. Es una empresa que está montada para la exportación. Y muy poco de eso se conoce, fíjate, que el Mucha gente no propósito es sabe, hablar. y están de los años 70, 80. Muchas veces no es hablar de lo mal que suceden muchas cosas, incluso inducidas, sino que por el contrario, hablar de lo positivo, de lo que tenemos. Porque es que tú ves en esas reuniones y no escuchas, caramba, yo pretendo hacer esto y tengo este producto de esta manera, elaborándolo con este propósito. Pero es que tiene que hacerlo con el propio dinerito. No hay un estudio que permita que el Estado, suponte, desarrolle a ese intelectual. No, o sea, el músculo es individual de uno. Si uno tiene una capacidad o se asocia o busca como esa idea, que es donde viene el emprendimiento. Vamos a hacer un programa de emprendimiento para que hablemos bien de eso, para que te ubiques bien en eso. Mira, esto depende de la persona. Claro, existe esa situación de dificultad en los financiamientos, ¿no? Financiar proyectos, financiar los bancos, lo están haciendo, pero es costoso en dólares. No, eso está... No, pero ya caímos en crisis. Bienvenidos a Radio Online Super Estelares Sculpi, el acontecer nacional e internacional, ciencia, tecnología, Super Estelares Sculpi.